Muchas gracias, hermanos, también a todas las visitas que habéis venido. Sé que algunos habéis llegado de muy lejos y os lo agradezco mucho. Y espero que los temas que vamos a tratar hoy, que de hecho es un tema monotemático, o sea, es un solo tema que se va a prolongar a lo largo de todo el día. Creo que es un tema que os va a interesar y que espero que no solo sirva para que a partir de ahora digáis, bueno, eso puede ser, no puede ser, sino que cuando lleguéis a vuestros hogares empecéis a indagar por vosotros mismos. Pero antes que nada, y antes de empezar, quisiera pediros, por favor, que si tenéis móviles o celulares, como supongo que llamáis aquí, los pongáis al menos en vibración, para que no suenen. Os lo voy a agradecer y también por la grabación. Una vez hayáis hecho esto, os rogaría que por favor nos pusiésemos los que podáis y queráis de rodillas para elevar una oración al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por estar en tu santo día. Te agradecemos por las misericordias que tienes con nosotros, de traernos hasta aquí, de hacer que nos agrupemos y que podamos congregarnos, y no solo eso, sino compartir tu palabra, poderla profundizar. Por eso te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a abrir nuestro entendimiento y que también nos ayude a desechar preconceptos y que nos ayude a poder llegar a entender todo lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a tener una mente analítica y crítica, investigadora, pero que sea dirigida por ti, Señor. Cuida de las demás personas que aún no han llegado aquí y que lo van a hacer en el transcurso del día, y cuida de todos aquellos también que están en tu santo día reunidos alrededor de este mundo. Perdona nuestros pecados, bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Supongo que todos habéis traído vuestras Biblias. Si alguien no tiene, si tenéis a alguien al lado que no tenga, podéis compartir la lectura. Lo que vamos a hacer hoy es un análisis de bastante lectura bíblica. Pero no solo eso, sino que también va a ser un análisis de citas de Ellen White, y vamos también a hacer análisis de otras personas que han estado tratando del mismo tema y que incluso son de otras creencias. Todo esto ya veréis para qué va a servir. Primero de todo, ¿alguien sabe cuántos años de historia debían pasar, según la palabra de Dios, para que Jesús venga a la tierra? 7.000, 6.000, 6.000. ¿Alguien cree que eso no es así? Yo os lo lanzo así directamente, ¿eh? ¿Alguien cree que no van a ser 6.000 años hasta el regreso de Jesús? Tanto si decimos una cosa como otra, sí o no, deberemos demostrar lo que pensamos o lo que creemos como cierto, porque si no, sencillamente van a ser opiniones. Y de opiniones puede haber tantas como cabezas tengamos. Y como cada uno tenemos una cabeza, hay una opinión distinta para cada uno. Pero a la hora de argumentar, tiene que quedar claro si eso está basado en la palabra de Dios o es una ficción, o es un invento de cada persona. Por tanto, si unos creéis que va a tardar 6.000 años de historia de la humanidad y Jesús vuelve, tendréis que demostrarlo. Y si creéis lo contrario, también. Por tanto, no voy a dividiros en dos bandos, pero sí quiero plantearos esa situación, porque negar las cosas es muy fácil, pero negar es muy gratuito. Las cosas hay que demostrarlas. Pues, como tenéis Biblias, vamos a empezar con un texto. Y es un texto que se halla en el libro de Isaías.
Es un texto que no va a aparecer en pantalla, solo lo podréis ver si buscáis en vuestras propias Biblias. Capítulo 26 de Isaías, versículo 2. El texto nos dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Por tanto, ya todos nos damos cuenta enseguida de la aplicación espiritual de este texto respecto a un futuro, cuando alguien va a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, van a ser los salvos. Y los salvos que van a entrar, ¿qué dice? ¿Qué van a tener que hacer? Volvemos a leerlo. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Por tanto, en el cielo no van a entrar los guardadores de falsas cosas, o errores, o mentiras, o engaños, sino que van a entrar los guardadores de la verdad. Una vez sabiendo esto, es necesario que nosotros conozcamos la verdad, ¿no? Para que la podamos guardar. Voy a deciros algo. Elena White escribió: el mayor enemigo nuestro, de cada ser humano, son nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, nuestras ideas preconcebidas, que a veces damos ya como totalmente ciertas en nuestro esquema mental, pero que no son verdad. Esa pared que está en la mente de cada uno de nosotros, porque todas las personas funcionamos exactamente igual en este sentido, es lo primero que debemos derribar si queremos indagar y conocer la verdad de las cosas. Para eso hace falta una sinceridad. Y Dios solo puede trabajar con las personas verdaderamente sinceras. No va a trabajar con orgullosos que se quieren cerrar por banda. Por tanto, si queremos ser salvos, busquemos la verdad y guardémosla. 6.000 años de historia y regresa Jesús. Evidentemente esto es una creencia que muchos creen que es solo de una iglesia adventista. Hoy vamos a ver que no es solo de una iglesia adventista, sino que es una creencia que va mucho más allá de la iglesia adventista. También he de deciros que se está poniendo de moda entre muchos dirigentes, sobre todo adventistas, y también entre mucha gente laica, feligreses, en decir que esto ya no toca, que pensar aún que después de 6.000 años de historia vendrá Jesús es algo que la iglesia adventista debería haber dejado de lado. Pues hoy vamos a demostrar que quien dice eso está poniéndose donde no toca. Y ojalá estas personas buscaran la verdad y no la negaran, no que se cerraran por banda. Y hoy vamos a demostrar el porqué de todo esto. Y vosotros deberéis juzgar, sí, nosotros también debemos juzgar los criterios, las ideas, las doctrinas, para ver si eso es así o no, ¿verdad? Pues eso es lo que todos deberemos hacer. Vamos a empezar analizando unos textos base. Los veréis en pantalla. Si no los veis muy bien, os voy a decir cuáles son para que en vuestras propias Biblias los podáis seguir. El primero de todos es un texto que estáis hartos de leer porque normalmente, como supongo que leéis la Biblia cada año, es el primer texto que soléis leer. Génesis capítulo 1. ¿De qué va Génesis capítulo 1? La creación. Para algunos esto es una simbología. Es una metáfora, una forma de decir sencillamente que sí, hubo un momento en que todo se inició sobre la tierra y a partir de allí pues se hizo esto para que la gente de entonces, que pobrecitos eran medio tontos, pues comprendieran algo. Pues eso es totalmente erróneo. Vamos a mostrar cómo realmente la Biblia no está mintiendo y no solo esto, sino que a través de este mismo relato nos está dando una enseñanza que abarcaría todos los tiempos hasta el fin.
Génesis capítulo 1, del versículo 1 en adelante, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y van pasando los días. Iré un poco más deprisa para que sigáis avanzando, os conocéis, supongo, de sobras este texto. Y llega un momento en el relato de la creación que nos dice algo. Dijo luego Dios, en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué día? El cuarto. A Jesús, ¿cómo se lo conoce también en la Biblia? Con un elemento que aquí sale. El sol de justicia, ¿no? Pero sabéis, también por textos podemos llegar a equiparar la luna con algo parecido. Eso es algo que poca gente sabe. Pues estudiadlo y lo veréis. También Jesús, ¿qué es? La estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, fijaos que todo eso acontece ¿en qué día? El cuarto. Quedaos con esto en la mente. Jesús, el sol, el cuarto. ¿Sí? ¿Recordaréis esto? Luego veréis por qué. Vamos a seguir avanzando y llega un momento en que sucede algo. ¿Recordáis que pasan 6 días y llega el séptimo? ¿Y qué sucede en el séptimo? El sábado. Génesis 2 nos dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ese día es el sábado. Sábado significa reposo. Llega el 7, reposo. Me gustaría que ahora solo os lanzo estos conceptos. Vosotros los vayáis guardando. El 4, sol, Jesús. El 7, ¿qué? Reposo, sábado. Ahora un texto que por desgracia se trata muy poco. Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Fijaos que os voy a dar toda una serie de textos de base que nos va a servir para fundamentar lo que vamos a exponer. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué entendéis con este texto? ¿Con qué lo relacionáis? Primero de todo, enseguida, mentalmente, cuando veis estos días. En la resurrección de Jesús, ¿no? Muerte, resurrección de Jesús. ¿Es mentira eso? Es verdad. Es una profecía conocida como mesiánica, referente al Mesías, a Jesús, que pasaría en su persona. Pero ¿sabéis? Aquí nos está diciendo algo más. ¿Nos está diciendo algo más, de verdad? Nos dará vida después de 2 días. Quiere decir que estamos muertos, ¿cuánto? 2 días, como Jesús. Y en el tercer día nos resucitará, como resucitó Jesús.
Y Jesús, al resucitar, ¿de qué es símbolo también? De que todos podremos resucitar si estamos muertos cuando Jesús vuelva. Ahora os lanzo un interrogante. ¿Puede ser que estos 2 días hagan referencia a los 2 milenios que pasarán desde que Jesús murió y resucitó hasta que vuelva por segunda vez y sane nuestras heridas y nos resucite de la muerte en la cual estamos viviendo en pecado durante 2000 años? ¿Puede ser o es una bobada inmensa? No sé si esto os lo habíais planteado, pero hoy vamos a analizar si esas bobadas que algunos dicen son tales o no. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y cómo se refiere también a la venida del Señor en los textos bíblicos? ¿Así? Como el alba. Por tanto, este texto va mucho más allá de la primera venida de Jesús naciendo en Belén. Esto es una profecía de doble cumplimiento en el cual se traslada directamente al fin de los tiempos, cuando Jesús va a volver por segunda vez. ¿Será esto así? Ya no voy a entrar en el detalle de como la lluvia, porque deberíais buscar los textos originales y veríais que exactamente no dice lluvia tardía y temprana a la tierra, dice algo distinto. Pero eso ahora nos llevaría bastante más tiempo de hablar aquí. Y ahora quizás entenderemos si esto son tonterías o no. Cuando leemos el Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Por tanto, cuando nosotros hablamos de profecía, tantas veces decimos, un día equivale a un año, ¿verdad? ¿Y es mentira eso? No, es cierto. Pero hay otro tipo de profecías donde hay otro esquema a la hora de computar el tiempo. ¿Y cuál es? Pues nos lo está diciendo el propio Señor en la palabra suya. 1000 años equivalen a un día. ¿Entendéis ahora Oseas 6 del 1 al 3 que nos estaba diciendo? Por si fuera poco, Segunda de Pedro capítulo 3. Me gustaría que este texto, si no lo veis bien en pantalla, lo abrierais en vuestras Biblias. Segunda de Pedro es una de esas epístolas que hemos estudiado tan poco, por desgracia, pero que no tiene absoluto nada de desperdicio. No voy a centrarme ni en el capítulo 1 ni en el 2, voy a ir directamente al 3. Sepamos que antes está hablando de castigo. Sí, está hablando de castigo, del diluvio, de Sodoma y Gomorra, y nos habla de algo más que se proyecta en el futuro. ¿Cuál va a ser el tercer castigo? El definitivo. Cuando Cristo vuelva, ¿no? A la tercera, va a la vencida. Segunda de Pedro capítulo 3 del 1 en adelante nos dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Os estáis dando cuenta cómo empieza Pedro? En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Tantísimas veces en la palabra de Dios se nos habla del entendimiento. Él pedía que despertara el entendimiento para comprender lo que les iba a decir. Por tanto, lo que les dijo a quien dirigió esta carta, también nos lo está diciendo a nosotros. ¿Estamos preparados para despertar este entendimiento? Pues vamos allá. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora, evidentemente, de ahí entendemos la creación, el relato de la creación de Génesis. ¿Fue un invento o fue escrito por alguien? Fue escrito por Moisés, ¿no? Por tanto, ¿Moisés qué era?
un profeta. El primer texto que hemos leído, Tengamos memoria de esas palabras, dice. Mirad cómo nos va introduciendo, ya veréis. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mirad cómo nos pasa del pasado al futuro. ¿Y qué nos dice? Que en el último tiempo vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias es un deseo excesivo de deleites, además deshonestos. Gente que no andaría en conformidad con la voluntad de Dios y que además se burlarían. ¿De qué se burlarían? ¿Quiénes serían estos señores? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mirad cómo los burladores se están mofando de la segunda venida de Jesús. Y además hacen referencia a que la creación. Pero mirad, ¿qué nos dice? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quién dice esto? ¿Los creyentes o los no creyentes? Los creyentes. ¿Sabéis? Los propios adventistas del séptimo día. ¿Me estoy inventando eso? Pues luego lo veréis en palabras de lenguaje directamente. Adventistas que sabrán del relato de la creación, sabrán del retorno de Cristo, pero dirán, a saber cuánto tiempo va a pasar, porque mira, nuestros padres, nuestros abuelos, hasta Adán y Eva en la creación ya están todos muertos. Y ya se hablaba de que Jesús volvería y aún estamos aquí. Como no lo podemos saber, tranquilos. Y se burlan de que alguien diga que se puede saber. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mirad, una vez más, Pedro nos remite al relato de la creación, le da la validez absoluta que tantos ya están despreciando como tal, y habla de algo más. Mundo hecho por agua, sí, y por esa agua se finiquitó. Se acabó. Castigo divino. Puso punto y final. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Dónde nos traslada otra vez? Pasa de la creación ¿a dónde? Al juicio final, pasando por en medio por los tiempos de Noé. Y ahora agarraos bien. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Empezáis a ver el panorama? Nos está remitiendo al relato de la creación, nos está remitiendo al momento del diluvio, de la destrucción, nos está remitiendo a la segunda venida de Jesús. ¿Y eso? ¿En base a qué? A un día 1000 años, 1000 años un día. Por tanto, quien diga que los 6000 años de historia y luego regresa Jesús es falso, el propio apóstol Pedro se lo está diciendo, por eso nos dice, el entendimiento que para algo está. ¿Os dais cuenta? Los 6000 años de historia sí están registrados en la Biblia. Y nos dice que justo cuando termina el 6000, ¿qué sucedió en la semana de la creación cuando terminó el sexto día? El reposo. ¿Y el reposo del mundo en qué va a consistir? Cuando venga Jesús. Antes no lo habrá. Y aún iremos viendo más cosas. Atención ahora al versículo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿El Señor se va a retrasar en su venida? Quien diga que sí,
deberá leer un poco mejor. El Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? Porque Él tiene establecido un día en el cual habrá el juicio sobre todos. El día de su retorno, su fecha. Quien diga que se retrasa, va mal. Por tanto, ya hay una cosa que sabemos: 6000 años y no habrá retraso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces nos va a sorprender, ¿no? Sí, si el texto dice que nos va a sorprender como ladrón en la noche. ¿A todos? Muchos dicen que es que sí, que nos va a sorprender. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Otros textos del apóstol que nos dice que nosotros estamos en tinieblas para que nos sorprenda como al ladrón. ¿Qué nos dice que a nosotros no debe sorprendernos? ¿Y por qué no nos va a sorprender? Porque le estaremos esperando, sabremos cuándo vendrá, claro, no nos va a sorprender, pero mientras llega ese momento, no debemos olvidar que debemos seguir esperando, sí, pero apresurándonos. Por tanto, apresurándonos quiere decir que nos hemos de poner en sintonía directa con la voluntad de Dios y anunciárselo a los otros también, para que el Evangelio les llegue y todo se cumpla y muchos puedan ser salvos en el momento del retorno de Cristo. Algunos creen y piensan: es que si sabemos la fecha o el año del retorno de Cristo, si nos quedan X años, pues mientras hago lo que me dé la gana y luego un ratito antes me convierto. Bueno, si alguien piensa así, es que realmente es mezquino. No llega más, quizás. Porque tú sabes cuándo te vas a morir. ¿Es que no? Entonces, ¿por qué vas a esperar X años si no sabes si llegarás? Mientras ya te tienes que poner en sintonía con Dios. Y sobre todo pensando en los que no saben que Jesús vuelve pronto. Por amor a ellos les vas a contar las cosas y tú vivirás como debes vivir para que vean en ti el ejemplo, no solo de palabras sino de hechos, y se den cuenta que no estás diciendo tonterías y que Jesús vuelve de verdad, y que a ellos también les toca ponerse las pilas para acercarse a Dios, cambiando lo que tengan que hacer. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo será deshecho por fuego. Fijaos, él antes nos ha hablado de la destrucción. Pero si miramos no solo la de Noé, si miramos los capítulos anteriores, veremos que nos habla también de Sodoma y Gomorra. Y ahora nos está advirtiendo a la tercera, fulminaos. Sí. Pero da una esperanza. Esperamos esos cielos y tierra nueva en los cuales habrá la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nos lo está diciendo Él: no esperéis al último momento, y ahora debemos estar así, para presentarnos así ante Él. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pues cuidado. Porque a veces pensamos: no, son los que dicen que el sábado ya no toca guardarlo, que se puede comer lo que se le dé a uno la gana, pero también tiene que ver con el retorno de Cristo, que es de lo que está tratando.
Y a veces pensamos, no, como somos adventistas ya somos salvos. Sí, sí. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra propia firmeza. Que no nos arrastren, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que debemos tener criterio propio, contacto directo con Dios, conocimiento de su palabra para que no nos den gato por liebre. Antes bien, creced en la gracia y ¿qué más? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo no sé si habéis analizado alguna vez todo este capítulo, pero este capítulo no tiene desperdicio. Y no es lo último que vamos a analizar. Conclusión que sacamos de todo lo que hemos visto y que nadie puede negar, si es sincero, que un día también es como 1000 años en relación con el principio, la creación. ¿Nos ha quedado claro, no? ¿Alguien piensa que esto no es así? Porque luego tendrá que arrancar las páginas de Pedro y las páginas de Oseas, incluso el relato de la creación, y otros. Isaías 46, del 9 al 13 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Que ya anunciaba en las cosas pasadas, en la creación, lo que sería en el futuro, en la segunda venida de Jesús. Y no me lo invento, lo está diciendo Isaías. Que llamo desde el oriente al ave de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Pues todo esto son las promesas del Señor. Pero las promesas del Señor van vinculadas en que nos demos cuenta, tengamos el conocimiento que Él nos quiere impartir y no lo desechemos por prejuicios. Éxodo 31, versículos del 12 en adelante nos dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Y atención ahora, porque diréis, bueno, esto del sábado ya lo sabemos, ¿lo estamos encajando con algo más? Pues vamos a verlo. El que lo profanare, ¿qué pasará con él? ¿Saltará de alegría? De cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y algunos dicen: ¡qué salvaje es este Dios! Sí, aquí no lo sé, pero os digo que de donde yo vengo, el ateísmo se basa en todas estas cosas para decir: hombre, no guardaban el sábado y los mataban, tú, pues vaya Dios. No entienden muchas cosas. Sobre todo no entienden dos cosas. Primero, de ese pueblo debía salir todo un linaje, una dinastía, que llevaría ¿hasta quién? Al nacimiento del Mesías. Si Dios no preservaba a ese pueblo con cosas claras, súper bien marcadas, el pueblo, ¿dónde terminaría? Haciendo lo mismo que hizo tantas veces y que Dios tuvo que ponerles con el varapalo el freno. Se pasaban a dioses ajenos, a demonios. Y por tanto, no hubiese quedado un pueblo puro, un remanente, que llevara el ¿qué? El linaje de esa mujer de Génesis 3:15 hasta el momento de la venida de Jesús. Y la humanidad no hubiese podido ser salva porque Jesús no hubiese podido nacer.
¿Os dais cuenta si era importante que Jesús, Jehová, en el Antiguo Testamento marcara las pautas? Pero no solo esto. Una vez más, recordemos, lo dicho en lo antiguo quiere decir algo para el futuro. Ellos debían recordar que durante 6 días tocaba trabajo, sí, pero el 7º día para nada podrían llegar a trabajar, porque si no, morían. ¿Tiene algo esto que ver con el futuro? ¿Empezamos a vislumbrarlo? Si Dios preservó esto marcado así, es porque estaba dando una enseñanza, una simbología para cuando fueran los tiempos finales, después de 6.000 años. Ya veremos ahora esto. 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Por tanto, una vez más nos enlaza la creación con algo más. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y allí quedó registrado el sábado para siempre. Conclusión rápida. ¿Qué se hacía con los que transgredían el sábado? Se los apedreaba, ¿verdad? Apedrear a los transgresores del sábado. Por tanto, nadie va a trabajar en la tierra en el sábado milenial y seguir vivo. Por eso no habrá una demora real de tiempo, sino solo de percepción, ya que se estaría transgrediendo el sábado. Un día igual a 1000 años, Jesús volverá justo a los 6000 años, porque empieza el sábado milenial. La creación nos hacía referencia a eso. Era ya una enseñanza del tiempo que transcurriría de vida en la tierra, de pecado, hasta el retorno de Jesús. Y algunos dicen, no, Jesús se va a retrasar, hombre, ¿cómo va a venir ahora dentro de estos pocos años? No, esto no puede ser. Y se creen que podrán seguir en la tierra haciendo sus labores. Van a ser fulminados. Porque si pasas del año 6000 de la entrada del pecado, si te quedas en la tierra, tú eres cadáver. No hay otra. ¿Entendéis por qué los textos de antaño nos daban referencia a lo que va a pasar? Si alguien puede negar esto, que lo diga. 2 textos paralelos para las simbologías. Son códigos que tiene la Biblia. Un día igual a 1000 años, 1000 años igual a un día. 6 días de la creación, 6000 años de pecado de la humanidad. 7º día de la creación, que es el sábado, es equivalente al milenio. ¿No va a reposar la tierra durante 1000 años? Claro, o sea, es el sábado milenial. De eso nos hacía referencia la creación. Por tanto, si alguien nos dice que lo de los 6000 años es tontería, que se lo haga mirar. Porque os lo tendrá que demostrar con la Biblia y contradecir todos estos textos que son más que claros. ¿Alguien se atreverá a hacerlo? Os digo que sí, que se atreven a negarlo, pero no pueden contradecirlo, es curioso, ¿eh? Apocalipsis 20, ¿de qué nos habla? Precisamente dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 y pico de años. 900 y algo. Ni antes ni después, justo 1000 años. Allí nace el milenio. 1000 años en los que Satanás queda atado y no puede engañar a nadie más, porque todo ser humano está fulminado o está en el cielo. Por tanto, si alguien cree que Jesús no vendrá a los 6000 años, tiene un gravísimo problema con Dios. Y lo peor, tiene un gravísimo problema con su salvación. Y lo peor de lo peor, que por su culpa y difundir que esto no es así,
puede hacer que muchos sean arrastrados, como decía el otro texto, al engaño y también se pierdan por su influencia, maldita influencia esa. ¿Conocéis todos las citas de Ellen White sobre los 6.000 años? ¿Las habéis analizado alguna vez? El tema de hoy es largo por la mañana. Está en dos partes. No sé si queréis que entremos a analizarlas unas por una o sencillamente os las muestro aquí y luego si queréis saber más, toda la información está para vosotros. ¿Qué preferís? Porque si no, podemos alargarnos. En vosotros está. ¿Ya tenéis hambre, por si acaso? Aún no, ¿eh? De aquí a un rato ya me lo diréis. Bueno, os voy a pasar para que veáis las citas de los 6.000 años. ¿Dónde se encuentran? Para que podáis verlo por vosotros mismos. En Patriarcas y Profetas, durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Consejos para los maestros. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención, los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Si os habéis dado cuenta, antes dice 6.000 años, ahora dice por casi 6.000 años. Y esto es el absurdo argumento que algunos utilizan para decir, ah, no, es que era una aproximación. No, señores. A veces se habla en términos genéricos. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuántos años hace que vino Jesús a nacer? Decimos 2.000 años. ¿Es que no concretamos exactamente? Es una forma de hablar que damos por entendida. Pero también debemos situarnos en qué contexto está escribiendo ella. Cuando ella escribe, no habían pasado 6.000 años desde la creación del mundo, ¿eh? No. Ni de la entrada del pecado, tampoco. Eran los años 1800 y pico. Y diréis, ¿y cómo sabes que no han pasado los 6.000 años? Pues lo vamos a ver bien esta tarde, si Dios quiere, ¿eh? Pero por si fuera poco, la gente que no quiere buscar los contextos, analizar cada cita bien, busca las excusas en las propias citas para apartarse de la verdad y del mensaje que Dios les está dando para este último tiempo. Por espacio de más de 6.000 años, la tierra con sus bellezas y sus dones para la subsistencia han dado testimonio del amor del Creador. Aquí, ¿cómo está hablando ella? Está hablando de un futuro. En su tiempo no se habían cumplido los 6.000 años, pero habla como en el libro de Judas. ¿Recordáis que en palabras de Enoc dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares? ¿Cómo puede hablar de vino si él vivió hace tantos años? ¿Por qué habla con el ojo del profeta? Para él, el futuro ya es un hecho. Las cosas debemos profundizarlas un poco más, no buscar excusas en lo que no toca. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Aquí, mirad si es clara, ¿eh? Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Habla como en pasado. Como si ella ya estuviera por encima de eso, ya lo hubiera sobrepasado. Qué privilegio ser profeta, ¿eh? Qué claro les quedan las cosas. Y nosotros nos hemos de hacer un poco más de hurgar. De este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios que comenzó en el cielo y que por casi 6.000 años ha continuado en la tierra. ¿Cuándo empezó la lucha en el cielo? Antes de esos 6.000 años de cómputo final. Las cosas hay que leerlas bien. Durante su experiencia de casi 6.000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Porque dice de casi 6.000 años, habla de nuestra especie. O sea, cuando se crea al ser humano. Y en los tiempos de Ellen White eso aún no se había cumplido.
Entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6.000 años, desde las puertas del paraíso, sujeto a enfermedades, dolores, tristezas, lágrimas y muerte. Desde las puertas del paraíso, ¿por qué? Pues cuando son expulsados, cuando salen del Edén. Es lógico, si es que solo hay que leer un poco bien, o querer leer un poco bien. También he estado sujetado a las tentaciones y los engaños del demonio, hasta el punto de que durante todo el periodo de su estado de caída reinó Satanás en casi universal dominio en la triste historia del hombre. Este planeta ha sido visitado por los ángeles con el mensaje de redención, y en las colinas y valles han resonado sus cantos de regocijo. Los pies del Hijo de Dios recorrieron el suelo de este mundo. Durante más de 6.000 años, en sus formas de belleza y sus dones para el sostén de la vida, la tierra ha dado testimonio del amor del Creador. Ah, no, si de aquí ves, dice más de 6.000 años. Claro, porque desde la creación ya han pasado más de 6.000 años. Pero no desde la entrada del pecado. ¿Os habéis planteado cuánto tiempo vivió Adán sin pecar? Nunca os habéis preguntado, será un día, ¿no? ¿Será pim pam esto? ¿O pasaron 500 años? Pues solo hay que estudiar un poco y nos damos cuenta que pasan 33 años y medio. Adán vivió 33 años y medio sin pecar, como el segundo Adán, que es Jesús, vivió el mismo periodo para demostrar que se puede transcurrir por el mismo espacio de tiempo por el que pasó Adán y no caer. ¿No os lo creéis? Pues analizad después las otras citas de los 4.000 y 2.000 años que Ellen White dijo. Y os vais a dar cuenta que esto no es ningún invento, pero que eso es necesario saberlo para saber en qué año estamos de la historia y cuánto tiempo falta para el retorno de Cristo. Por tanto, ya os podéis poner a ello, Si lo queréis fácil, todo eso lo he tratado ya en 31 temas que hay, en verdad ahora ya hay más, sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo?, donde veréis todos esos análisis con todo detalle, y aún habrá más si Dios quiere. Aquí nos habla también de los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo de lo que el registro bíblico indica. Rechazan el testimonio de la Biblia debido a que contiene elementos que para ellos no son evidencias tomadas de la misma tierra de que el mundo ha existido durante decenas de miles de años. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de cosas maravillosas que encuentran en la tierra, observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente 7 días literales y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6.000 años de edad. ¿Os dais cuenta cómo también enlaza una cosa con otra? Estos, para librarse de las dificultades arrojadas en su camino por los geólogos infieles, adoptan el punto de vista de que los 6 días de la creación fueron 6 periodos vastos, indefinidos, y que el día de descanso de Dios fue otro periodo indefinido, haciendo absurdo el 4.º mandamiento de la santa ley de Dios. Y cabría decir también, pensando esto, echas por tierra el momento del retorno de Cristo, porque pierdes la referencia que te da la misma creación. Algunos aceptan esta posición ávidamente porque destruye la fuerza del 4.º mandamiento y sienten que están libres de las demandas que les hace. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Y va hablando y nos habla otra vez de los 6.000 años. Durante su experiencia de casi 6.000 años, Satanás no ha perdido ninguna de sus habilidades y sagacidad, etcétera, etcétera. La gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida hace cerca de 6.000 años está por terminar. Cerca de 6.000 años está por terminar, es lógico, Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que prosigue en la tierra desde hace unos 6.000 años. Un enemigo cruel y astuto observa nuestros pasos y trabaja en todo momento con toda su fuerza y habilidad para desviarnos del camino correcto. Ha estado dedicado a esta obra desde que tuvo éxito en vencer a nuestros primeros padres en su bello hogar edénico. Más de 6.000 años de una práctica continua ha aumentado su habilidad para engañar y tentar. ¿Por qué más de 6.000 años? Porque él ya se rebeló en el cielo y engañó a los ángeles de allí.
¿Veis cómo las cosas, mirándolas un poco, salen por sí solas? Por tanto, si alguien os dice que las citas de Ellen White no pueden indicar que los 6.000 años son literales, que se lo haga mirar, decídselo, miradlo bien, porque estáis equivocados. Y si seguís diciendo que no es así, estáis contradiciendo no solo las citas de Ellen White, por tanto estáis tirando por tierra que sea mensajera del Señor, sino que estáis pisando la propia Biblia porque no os interesa. ¿Qué pasa? ¿Que no os interesa que Cristo venga pronto? ¿Queréis seguir edificando casas, comprando cochazos y pegaros la buena vida? Sí, luego veréis que mis palabras en el fondo no son mías, porque alguien ya escribió esto, algo parecido, y en sus tiempos. El conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos hay algo curioso. Se habla de los 6.000 años. Aparecen parte de las citas que habéis visto. Me lo voy a saltar un poco para que sencillamente veáis las partes subrayadas y nos demos cuenta que habla de 6.000 años, de los otros 1.000 años, del milenio. Sigue hablando de los 6.000 años, más de 6.000 años, por ahí también aparecen más de 6.000 años, etcétera, etcétera. Pero ¿sabéis algo? Me voy a guardar algo para dentro de un rato que vais a ver. ¿Os habéis dedicado a contar cuántas veces en el conflicto de los siglos aparecen los 6.000 años? Por cierto, me han dicho que el conflicto de los siglos, todas aquellas personas que no lo tengan, que sean visitas, allí en la mesa hay ejemplares de ellos, os los podéis llevar. Yo os recomiendo que no os perdáis esa lectura desde la primera palabra a la última. Cuando me lo leí por primera vez en mi vida, fue cuando conocí la fe adventista, yo tenía 7 años. Y os aseguro que lo volví a leer a los 12. Y es un libro que no puedes cesar de indagar en él, porque es, a mí personalmente, lo que marcó mi vida. Por las profecías, por la historia, y ojalá todos tuviésemos ese libro no lleno de polvo o ni adquirido, sino que fuera un manual de consulta, porque muchas cosas hay allí escritas que aún no hemos terminado de captar, y ahora gracias a Dios estamos captando, pero seguro que el Señor aún tiene más luz. Análisis de citas de los 4.000 años de Ellen White. 4.000 años, ¿a dónde nos lleva esto? Si empezamos desde la entrada del pecado, ¿dónde nos llevan los 4.000 años? O si empezamos desde la creación, ¿dónde nos llevan esos 4.000 años? ¿Qué pasó 4.000 años después de eso? Nace alguien, ¿no? Claro, nace Jesús. Y también muere Jesús. Por eso os decía la importancia de analizar las citas, porque en ellas se demuestra cómo desde la creación hasta el nacimiento de Cristo pasan 4.000 años justos, pero también desde la entrada del pecado hasta la muerte de Cristo pasan 4.000 años justos, de lo que se deduce claramente que Jesús vivió lo mismo que Adán hasta la entrada del pecado, 33 años y medio. Y ahora entenderéis, y luego lo veréis más claro, cómo ya hemos superado los 6.000 años desde la creación, pero no desde la muerte de Cristo. Y cuando ese año se cumpla es cuando Él regresa. Veremos cuándo es, ¿no? ¿O creéis que no puede ser eso? Si creéis que no puede ser eso, es que creéis que todo lo que he presentado hasta ahora es falso. Y que pensáis que la Biblia miente y Ellen White mienten. ¿Sí? Porque yo no estoy manipulando nada, sencillamente estoy constatando lo que está escrito. Escrito está, ¿lo recordáis? Ayer decíamos, escrito está, y esa es nuestra arma. Nuestra arma no tiene que ser liarse a bofetadas con nadie. No, nuestra arma es la palabra de Dios. Y quien quiera contrarrestar eso, deberá encararse con lo que está escrito allí. No con nosotros, sino con lo que Dios dijo. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad
cuando la especie se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. Durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de sus profundidades de su degradación. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. Durante 4.000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4.000 años. Más de 4.000 años de transgresiones porque los ángeles pecaron antes de la humanidad. Es que es obvio. ¿Os estáis dando cuenta que estamos hablando de 4.000 años si nace Jesús? En la creación que sucede en el día cuarto, ¿no aparece el sol? 4.000 años desde la creación, ¿y quién aparece? El sol de justicia, Cristo. ¿Os dais cuenta cómo el relato de la creación ya nos indicaba algo más, periodos de un día equivalente a 1.000 años cada uno? Pues es fácil, ¿eh? Y nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas. Hasta que Dios quiere que por fin digas, anda, pues sí es verdad, gracias Señor por mostrármelo, porque yo no me enteraba. Él, Cristo, puso fin a los sacrificios que por 4.000 años se habían ofrecido. ¿Y las otras citas? Los 2.000 años. Claro, si miramos las de 4.000, hemos visto las de 6.000 generalmente, pues ahora faltan el resto para sumar los 6.000. Satanás está haciendo activamente sus planes para el postrer gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones. Después que el Evangelio se ha venido proclamando en el mundo durante casi 2.000 años, Satanás presenta todavía a los hombres y mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa despliega ante ellos los reinos de este mundo en su gloria. Los promete a todos los que quieran postrarse y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. La oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos, hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2.000 años a su iglesia que existirá en los días finales antes del fin de la historia de la tierra. ¿Cuántos años iban a pasar? 2.000 desde Cristo. Satanás está trazando sus planes diligentemente para el último gran conflicto, cuando todos han de definir su posición. Vamos avanzando y una vez más, 4.000 años. Hay 2.000 años. Hace casi 2.000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, he aquí yo vengo. 2.000 años. Pero bueno, después de ver estas citas, que podréis analizar tranquilamente en vuestras casas, en los temas que ya presenté grabados con más detenimiento, o bien analizando estos mismos datos por vosotros mismos, tenemos un problema, ¿no? ¿Sabéis? Es gracioso y triste, pero cada vez que ha aparecido un vídeo que he presentado un servidor, o quizás mi hermano Josep, o alguien de nuestro mini ministerio, cuando hablamos de este tema, surge otra vez de nuevo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Y patán, bajan la persiana y se acabó. Ahora yo os pregunto, primero de todo, ¿alguien sabe que cuando se habla, o en este caso Jesús habla y dice que solo el Padre conoce la hora? ¿Os habéis planteado eso? ¿Cómo puede ser? ¿Jesús no lo sabe? Pero si dice que no. ¿Jesús lo sabe, sí o no? ¿Y estáis contradiciendo un texto bíblico? ¿Cómo lo explicáis eso? Ahí está.
Él habla en esos momentos como ser humano que vino, dejando aparcada su divinidad. Solo el Padre lo sabe. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo no va a saberlo Él cuando vuelve a coger su divinidad? Si no, sería un Dios de risa, claro, un Dios ridículo, un Dios menor, un Dios... No, es Dios que tiene los mismos atributos que el Padre y que el Espíritu Santo, por tanto lo sabe. Por tanto, ¿este texto está diciendo lo que parece que dice? Hay que analizar las cosas. Y veremos más cosas aún, ¿eh? Con referencia a los ángeles, hermano. Con referencia a los ángeles, evidentemente los ángeles no saben ni el día ni la hora. No está diciendo ni el año ni el mes. Está diciendo el día y la hora. Y recordemos que el día y la hora yo no os lo puedo decir ni os lo puede decir nadie. Porque el día y la hora solo lo sabremos cuando en medio de la persecución se oirá como un trueno, ¡brum!, tremendo. Y algunos solo oirán eso, un trueno. Y van a ser los impíos, los perseguidores. Pero los 144.000 oirán la voz de Dios, que es ese trueno, anunciando el día y la hora. Por tanto, yo no voy a plantearos día y hora, y quien haga eso también la verdad es que tiene otro problema. Pero otra cosa muy distinta es saber cuándo se terminan los 6.000 años, en qué momento de la historia. Y eso sí que se nos ha revelado. Sí, se ha revelado y vamos a verlo. El conflicto de los siglos. Me quedo aquí para deciros algo. ¿Creéis que Pablo decía que Jesús vendría en sus días? Estaba convencido que vendría en sus días. ya la he liado, ¿no? Vamos a ver qué escribe el lenguaje al respecto. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia de que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Cómo puede ser? Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, del papado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. ¿Veis cómo a veces tenemos conceptos que no son correctos y pensamos que son ciertos? Hasta que empezamos a indagar un poco, a buscar más profundamente. Y bueno, y así va continuando. Por tanto, ¿cómo es que Pablo sabía que no sería en su tiempo? Por las profecías. Toda profecía requiere de un tiempo para cumplirse. Y evidentemente una profecía que abarcaba tantísimos años después de ellos no podía cumplirse antes. Todo tiene su tiempo y Dios tiene su crono y tiene su agenda y Él no la aplaza ni la cambia y ahora borro aquí, no, he quedado para otro día con nosotros. No, Él viene cuando viene y cumple las cosas cuando las cumple. Atención a esto. La proclamación de una fecha determinada para la venida de Cristo suscitó gran oposición por parte de muchas personas de todas las clases. Está hablando de los años 1840, en la época de William Miller, el fundador del movimiento adventista, Desde el pastor hasta el pecador más vicioso y atrevido. Oposición. Cumpliéronse así las palabras de la profecía que decían: en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Y abrid bien vuestros oídos, Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar al mundo en justicia.
¿Sabéis que la historia siempre se repite, que es cíclica? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que era antes volverá a ser. Lo decía Salomón, y Salomón de tonto no tenía un pelo, ¿eh? Algunos dirán, tú tampoco, no, ya. Pero es distinto. Mirad qué nos está diciendo ahora. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían comparecer ante su Señor. Como los judíos en tiempo del primer advenimiento de Cristo no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, no solo se negaban a escuchar los claros argumentos de la Biblia, sino que ridiculizaban a los que esperaban al Señor, como los judíos. La historia se repitió en los tiempos del movimiento milerita. ¿Se iba a repetir también al fin de los tiempos, cuando estén a punto de cumplirse los 6000 años, cuando alguien anuncie lo mismo? Ya os aseguro que sí, ¿eh? Satanás y sus ángeles se regocijaban de esto y arrojaban a la cara de Cristo y de sus santos ángeles la afrenta de que los que profesaban ser su pueblo le amaban tan poco que ni deseaban su aparición. Estaban muy bien, muy cómodos. Y atención a lo que ahora viene. Nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. O sea, ¿qué deducís de esto? ¿Qué nos dice ella? Que se puede saber. ¿Se lo está inventando Víctor San Vicens? Lo tenéis ahí escrito desde 1888. El mismo argumento. No se puede saber día y hora, ya está. Y resulta que ya nuestros pioneros dieron una clara y armoniosa interpretación, no, explicación de esa cita bíblica. Se puede conocer. Ciertamente ellos se equivocaron. Se equivocaron de hecho, no de fecha en la profecía. Pero queda claro que Ellen White asevera que se puede conocer. Ahora que se levante algún dirigente adventista y diga, esto es mentira, ¿serán capaces? Pues ya os digo que lo son. Lo son. Y no solo los dirigentes, muchísima parte del pueblo adventista. Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos exhorta y se requiere de nosotros. Y ahora decimos, no se puede saber, esto es de Satanás, fuera, no quiero ni oír hablar de eso. Y algunos aún se dedican a hacer vídeos y subirlos a internet negando todo esto. Pues señores, o hacemos caso de lo de Dios o hacemos caso de lo de Satanás con sutilezas. Y quizás son gente que parecen muy sinceros, pero están teniendo un grave problema con el Señor, muy grave, porque en sus corazones ya habéis visto qué es lo que hay. Se nos enseña además que no menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Y no sabían cuándo vendría el diluvio? ¿O sí lo sabían? Claro que lo sabían. Si Dios le dice a Noé, serán 120 años.
Y Noé, claro, dice, eso me lo guardo para mí. A los otros no les digo nada y que se fastidien, así todos ahogaos. ¿Vosotros si fuerais Noé no lo diríais? Os quedan 120 años y pasaría un año, os quedan 119 años. Faltarían 10, que os quedan 10 años. Y nosotros ahora no. O sea, Dios buscó la salvación de esa gente por todos los medios. Y ahora el Señor no nos va a dar la sorpresa ingrata de decir, vendré cuando no os lo esperéis, ale. Y así todos fastidiados. A ver a cuántos destruyó esta vez. ¿Creéis que el Señor funciona así? Es que mirad, si es que Dios nos ha dado también la cabecita para tener lógica. Hay Biblia, hay espíritu de profecía, hay lógica. ¿Por qué no usamos todo eso? En cambio, preferimos agarrarnos de lo que no es para hacer ver que el mensaje final para el pueblo de Dios es desechable. Vaya panorama. Hay tanta similitud en los días de Noé que después de que el ángel selló el arca, pasaron 7 días estuvo dentro hasta que llovió. Sí, Señor. ¿Y cuánto tiempo estaremos nosotros además hasta llegar al cielo? 7 días también de viaje, en nuestra arca de salvación. Ya sabéis que el arca era el símbolo de Cristo mismo. ¿Sabíais que el arca de Noé es roja? Por dentro y por fuera, calafateada con brea, roja. ¿Por qué? Porque simbolizaba que a través de la sangre de Cristo, nosotros, estando en Él, podíamos ser salvos. Eso en la época del diluvio. Todo tiene su simbología. Bueno, no sé si queréis que leamos todo esto, pero ¿os veis con un poco de moral para seguir aguantando un poco más? ¿Sí? Bueno. Y la parábola del mismo capítulo que pone en contraste al siervo fiel y al malo y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida y a los que la nieguen. Velad pues, dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Claro, no te vas a enterar porque estás rechazando cuando te están diciendo, mira, ¿qué es esto? Y tú, no, pues claro que te va a coger por sorpresa. Normal, si lo has desechado, no te vas a enterar. Pero nosotros, ese día, no debe sobrecogernos como un ladrón, porque sabremos qué va a pasar hasta ese entonces por las señales y sabremos cuándo va a venir Jesús. Repito, día y hora no, pero el resto sí. Y hablaremos por qué no se puede saber día y hora. ¿Os interesa saber por qué no puedes conocerse el día y la hora? Si todo esto es tan matemático preciso, ya lo veremos después. Si no os lo digo, me lo decís, ¿vale? Me lo recordáis. San Pablo habla de una clase de personas para quienes la aparición del Señor vendrá sin que la hayan esperado. Como ladrón en la noche, así viene el día del Señor. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero agrega también refiriéndose a los que han tomado en cuenta la amonestación del Salvador. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ojalá se pueda decir esto de nosotros. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. Es que, en fin, huelgan comentarios, Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad, cerraron sus oídos a esta explicación, y las palabras «empero del día y hora nadie sabe» seguían siendo repetidas por los atrevidos escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Le voilà, lo mismo que sucede ahora, lo mismo.
La historia siempre se repite. Claro, algunos ponen de excusa, ¡buah, pero ha habido tanta gente que ha dicho que Cristo vendría en tal año y el otro y nunca ha venido! Que viene el lobo y el lobo no viene. Pero al final, ¿qué pasa en el cuentecito? Pues que sí viene. Y entonces ya nadie se lo cree y ñaca. Terminan mal. Claro. Y con eso se sirven para decir todos dentro del mismo saco y no les da la gana de buscar, de indagar y comprobar si estas cosas son así o no, como hacían los bereanos. Bueno, el texto va siguiendo, voy ya directamente a avanzar un poco más, porque los judíos también enseñaron algo, que un día es igual a 1000 años, que habría 6000 años de historia hasta el Mesías. Y también hablaremos de un cómputo de jubileos hasta los 6000 años. Por cierto, ¿cuánto es un jubileo en años? Pasan 49 años y el 50, jubileo. ¿Y qué pasaba en los jubileos? ¿Qué se hacía en los jubileos? Era una liberación donde se volvían las tierras a los que las habían perdido, todo se volvía en paz, se empezaba de nuevo. ¿Estaba dando Dios una lección con esto? ¿O era solo una medida para evitar pobreza en esos momentos y ya está? Siempre Dios, cuando hace las cosas, nos está diciendo algo más. Pero bien, vamos un poco a la historia. Iré pasando imágenes para ganar tiempo. Sencillamente quiero mostraros que los judíos tenían claro desde hace muchísimos años que ellos también creían exactamente en lo mismo que hemos estado presentando aquí, con los textos de Oseas, con los textos de la creación, con los textos de los salmos, que un día 1000 años un día, y que al final de los 6000 años vendría Jesús. Pero no Jesús, ellos entendían el Mesías. Pero más cosas que también veremos esta tarde. Me voy saltando todo esto para ir más deprisa, pero todo es parte de la misma exposición. Jubileos hasta los 6000 años. En el Talmud babilónico también hablaban de eso. Y ellos tenían claro que habría una sucesión de jubileos, una cantidad de jubileos hasta la venida del Mesías. Pero también veremos algo esta tarde relacionado con eso, si Dios quiere. Y una vez más vamos a ver cómo a Satanás le ha interesado tan poco que todo esto se haya mantenido, que ha distorsionado todo lo que ha podido, para que no sepamos en qué momento Jesús vendrá. Y voy directamente a esto, a otra confirmación bíblica de que la humanidad llegaría a 6000 años de historia, los jubileos. Y aquí lo tenéis en Levítico 25. ¿Qué pasará cuando se termine los 49 años, en el 50? Pues que la tierra descansa. Pero también ¿qué? 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. ¿Qué quería decir con esto? Esto no era una semana de días, era una semana de años. Y al 7º equivalía como si fuera un sábado, pero duraba un año. Y en los jubileos, que son 7 por 7, 49, al 50, ya sabéis lo que pasaba. ¿No nos quería decir nada con esto el Señor? Jubileo cada 50 años. Y ahora un paralelismo con Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y decimos, vale, pasaron 120 años cuando Dios le dice a Noé: hey, 120 años y viene el diluvio. ¿Solo era esto? 120 años desde que Dios le dice a Noé que la tierra sería destruida por el diluvio, la tierra reposaría de su maldad. Es cierto, ¿no?
reposó de su maldad cuando hubo el diluvio. Pero en la numerología simbólica, 120 años también tenía equivalencia a los 120 jubileos. Un jubileo cada 50 años. ¿Por qué? Porque era un jubileo cuando la tierra fue anegada y descansó. Por tanto, si un jubileo era cada 50 años, y por historia podríamos determinar que ese año fue un jubileo, además, por calendario, 120 jubileos, por 50 años que tiene un jubileo, ¿cuánto nos da? 6.000 años, y es el gran jubileo. ¿Os dais cuenta cómo la propia Biblia, como Elena White decía, a través de toda la Biblia se nos está diciendo el gran momento de la historia y nosotros atontados sin enterarnos? Y todo estaba en la Biblia. Moisés, 120 años y resucitó, ¿o no? Deuteronomio 34:7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, pero murió. Y vivió 119 años. ¿O vivió 121? 120. Ni uno más, ni uno menos. Dios podía haber dicho: bueno, ya que estás en pleno vigor, pues sigue, muchacho, sigue. Vivirás unos cuantos añitos más. No. Le dijo que ahora le tocaba y murió. Con eso también se nos estaba dando una lección, porque muere y ¿qué hace? Lo resucita y se lo lleva. Bueno, ya no es muy difícil darse cuenta, ¿no? 6.000 años, 120, una vez más, al final, resurrección. Cuando Jesús vuelva a los 6.000 años que habrá, la resurrección. Nos estaba dando lecciones en cada detalle. Eso es la simbología que hay en la Biblia. Es un código que una vez lo conoces, ahora, a partir de ahora, recomiendo que empecéis por Génesis 1 y vayáis leyendo cada día un poco. Y con esta plantilla mental, sabiendo todo este código, iréis encontrando relato tras relato en la Biblia, donde aparecen números, aparecen detalles, que te das cuenta que las cosas fueron escritas exactamente así, porque nos estaban dando conceptos a los que han alcanzado los fines de los siglos para saber cuándo volverá Jesús. ¿Sabéis que los primeros cristianos también enseñaron lo mismo? ¿Que habrían 6.000 años de historia y volvería Jesús? Estos son datos históricos. Y hay un calendario del señor Ussher, o Hasher. Esta tarde hablaremos un poco de él. Hay algunas Biblias que tienen precisamente escrito justo al inicio de los capítulos un subtítulo. Y en ese subtítulo aparece una cronología de cuándo sucedió ese hecho. ¿Y sabéis en qué está basado? Precisamente en la cronología de este señor. Y sabéis una cosa, Ellen White se basó en la cronología de este señor, dándola como cierta. Esta tarde hablaremos de eso también, si Dios quiere. Pero es que llevamos un poco de retraso, me estoy enrollando demasiado. Aquí, otra cosa. Los 6.000 años según los cristianos y las fiestas judías. Sí, en las fiestas judías había también, curiosamente, 7. Y esas 7 equivalían a etapas de 1.000 años, también en simbología, aparte de hechos concretos. Ellos lo conocían y así lo enseñaban. Pero por si fuera poco, avanzaremos un poquito más e iremos a otra cosa que también es realmente interesante. Ya veis que escritos y pruebas las que queráis. Aquí, sobre las 7 fiestas judías, 7.000 años. Tenéis el momento de cada fiesta, en qué mes en hebreo sería, en nuestro calendario gregoriano también. Todo esto también tiene sus significaciones y algún día presentaremos sobre esto también temática. Algunas personas se basan en esto para decir cuándo va a venir Jesús.
y tiene una parte de verdad, ¿eh? Lo que pasa que también hay que saber situar en el plazo del tiempo a qué se corresponde cada fiesta con un hecho que sería futuro. Y a veces hay personas que confunden y ponen alguna de estas fiestas donde no toca y creen que Jesús vendrá en otro momento de la historia. Pero nosotros hemos de poner una buena base para no salirnos de lo correcto, ¿eh? Y atención a esto. Ahora agarraos bien a vuestras sillas porque alguien escribió al respecto. Es un escrito católico sobre los padres de la Iglesia y la tradición judía. Las edades del mundo, los 6000 años del mundo. Y ellos empiezan a hablar también de los escritos en el Talmud, como nosotros, donde hacen referencia a los 6000 años y que después viene el Mesías, de tradiciones de la Iglesia cristiana primitiva, de esos primeros cristianos después de Jesús, que hablan de lo mismo. Y resulta que hay San Ireneo, Orígenes, Lactantius, San Jerónimo, San Agustín, Cornelio a Lapide, que ya empezaron a equivocarse en según qué cosas, se fueron apartando de la verdad auténtica, pero que curiosamente aún conservaban un mismo concepto, y es que serían 6000 años de historia y vendría Jesús por segunda vez. Eso lo conservaban, y en sus escritos lo dejan más que claro. Y mirad qué cosa dice aquí. Los otros 2000 años a partir de la muerte de Cristo en el 30 nos llevan al 2031 para el año del fin de la era cristiana. Lo están deduciendo unos católicos. ¿Eso es verdad o se están colando? ¿Creéis que ese año va a ser el del retorno de Cristo o...? Bueno, puede ser, faltan 16 años. Esta gente está alucinando. ¿Sí? Vamos a verlo. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que hay personas que dicen que no se puede saber la fecha del retorno de Cristo? Pero que cuando hablas con ellos te dicen, Jesús vendrá antes, cuando les das un cierto año. Entonces dices, a ver, si ya estás diciendo que vendrá antes, ya estás dando una fecha. Claro. Ya te estás... Sí, estás diciéndolo, tú mismo te pisas. No, vendrá después de esa fecha, pero no se puede saber. Bueno, tú ya estás poniendo una fecha posterior. Por tanto, ya estás profetizando. Pues, por nuestras propias palabras a veces morimos. Por la boca muere el pez. Pues sí, a veces somos besugos, ¿eh? A veces sí, tristemente. La tradición judía y los llamados padres de la Iglesia. Resulta que también las tradiciones judías hablaban exactamente de lo mismo. 6000 años y patam, aparecería el Mesías. Pero resulta que hay escritores como Bernabé en el año 100 de la era cristiana y escribió: entonces, hijos, en 6 días o en 6000 años todas las profecías serán cumplidas. Luego dice, el descanso en el 7º día. Esto significa que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, Él destruirá al anticristo, juzgará al mundo y cambiará el sol, la luna y las estrellas. Entonces Él realmente descansará durante el reinado milenial, el cual es el día 7º. Toma. ¿Os han enseñado esto alguna vez en la iglesia? Yo personalmente nunca lo supe, hasta que empecé a investigar. Pero resulta que los primeros cristianos, y este señor es el que se sabe primero que escribió al respecto. Ireneo, en el año 180, en contra de las herejías, escribió: el día del Señor como 1000 años, y en 6 días las cosas creadas fueron completadas. Es evidente entonces que estas cosas terminarán al final de los 6000 años. Y ahora salen los grandes dirigentes adventistas y dicen que estos señores que vivían al principio, bueno, es que yo creo que muchos de ellos ni lo saben. Y si lo saben, se hacen el sueco, o sea que no se quieren enterar.
Ellos mismos dejaron constancia de estos registros. La historia, gracias a Dios, aún los tiene conservados. Y ellos ya creían esto. ¿Qué está pasando? Que ahora los cristianos del tiempo final vamos por otros derroteros aparte de la base. Hipólito, año 205. El Shabbat es un tipo de un reinado futuro. Un día con el Señor es como 1000 años. Ya que en 6 días el Señor creó todas las cosas, sigue que en 6000 años todo estará cumplido. Comodiano, año 240. Nosotros seremos inmortales cuando los 6000 años sean completados. En otra de sus partes, donde escribe, dice: la resurrección del cuerpo será cuando los 6000 años sean completados, y después de los 1000 años sean completados, reino milenial, el mundo llegará a su fin. Metodio, año 290. En el 7º milenio seremos inmortales y realmente celebraremos la fiesta de los tabernáculos. Claro, porque cuando llega el año 6000 empieza el 7º milenio. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Es número cardinal, número ordinal. Pues mirad si lo tenía claro. Celebraremos la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo? Mirad, qué cosas, En el año 6000 todavía no se ha completado. Esto lo escribía Lactancio en el año 304. Cuando este número esté completo, la consumación tendrá lugar. ¿Conocéis al historiador Edward Gibbon? ¿Os suena de algo? Sí, Ellen White escribió sobre él y lo utiliza, y Urias Smith también. Pues él escribe sobre la tradición judía y los padres de la Iglesia. Y mirad qué llega a escribir al respecto. Empieza a hablar aquí sobre una serie de preguntas que se formulan, y mirad una vez más qué dice. Lo de un día 1000 años. Unos 200 años antes de Cristo, el rabino Elías escribió, no Elías de antes, el rabino Elías: el mundo perdurará 6000 años, 2000 antes de la ley, 2000 bajo la ley y 2000 bajo el Mesías. El famoso historiador Edward Gibbon escribió que esta tradición se atribuía al profeta Elías, o sea, no a este rabino, sino al profeta Elías, que venía ya de él ese concepto. La enciclopedia Religión Judía dice que los Tanaim, rabinos de la época de Cristo, basaban esta interpretación en el Salmo 90 escrito por Moisés: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los Tanaim decían que como hubo 6 días de la creación, el mundo duraría 6000 años. El 7º día del mundo serían 1000 años del reinado del Mesías. Y después nos sigue hablando también de más cosas referentes a los 7000 años. Bueno, pues daos cuenta que lo que estamos presentando desde aquí no es algo que alguien se esté inventando, sino que es algo que ya conocían los antiguos y que, por desgracia, por habernos apartado de las sendas antiguas, estamos más perdidos que no sabemos ni dónde paramos. Y ahora la cita clave de Ellen White. Clave, totalmente clave. Registradla bien. ¿Tenéis todos el conflicto de los siglos? Si alguien no lo tiene, puede ir allí y buscarlo, porque verá que lo que voy a mostrar aquí está allí. Antes os decía, ¿cuántas veces aparece en el conflicto de los siglos? ¿6000 años? 7 veces. Ni una más, ni una menos. El 7, el número de la perfección, número tan divino. Pues mirad, resulta que el conflicto de los siglos también está escrito en quiasmo respecto a los 6000 años. ¿Sabéis qué es estar escrito en quiasmo? La Biblia está escrita en quiasmo, el Apocalipsis también. La parte del principio se corresponde con el final, y esta con la otra, y así sucesivamente van enlazando los puntos hasta encontrarse en un centro, que es el mensaje clave. La Biblia fue escrita así. Es magistral. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién tiene esa capacidad? El Apocalipsis igual. Pues resulta que en el conflicto de los siglos sucede lo mismo. Y ahora, claro, nos preguntamos, ¿cuál es la cita central?
porque la central es el mensaje clave. ¿Lo queréis ver? La central es donde se reivindica la ley pisoteada por la cual murió Jesús. ¿Recordáis este esquema en el conflicto de los siglos? ¿Cuántas veces nos lo hemos mirado y remirado? Y, ¡oh, qué bonito! Mira, está bien porque lo vemos todo claro. No voy a pararme ni en el primero, ni en el último, ni en el segundo, ni en el tal, sino me paro en el 4. ¿Y qué sucede en el 4? Nace Jesús, sí, pero ¿qué sucede? Muere Jesús. Justo en medio, el 4. ¿Recordáis lo de la semana de la creación también, Aquí nos habla en el punto 4 y queda marcado, precisamente señalado con esto, la muerte de Cristo en la cruz. Quedaos con esta página para el resto de vuestros días. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está haciendo una descripción de esa profecía con detalles en la página de al lado de ese gráfico. Y mirad ahora qué dice. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Algunos dicen, pero si Jesús murió con 33 años. Sí, 33 y medio. ¿Y por qué dice aquí 31? Porque nos está hablando de la era cristiana, a partir de lo que sería el año 0. Y de esta tarde hablaremos dónde está el error al respecto. ¿Jesús murió con 33 años y medio? Sí, pero Jesús no nació en el año 0 porque el año 0 no existía. Y esta tarde hablaremos de quién fue el Señor que hizo la gracia de alterar el calendario para despistar al pueblo de Dios. Y un Señor, ¿cómo no?, trabajando a las órdenes de un papa. ¿Recordáis un texto que dice, referente a la bestia? Cambiará los tiempos y la ley. Y tantas veces cuando cogemos ese texto decimos, claro, cambiaron el sábado, y el sábado también forma parte de los tiempos y de la ley, ¿no? Y es verdad, pero hay un detalle más. Los tiempos son los calendarios. Y cambiaron eso. Como veremos esta tarde, también hicieron lo mismo los judíos para no poder determinar cuándo será el momento del retorno de Cristo. Jesús nació antes, nació entre el -5 y -4. Pero Jesús murió en nuestro calendario gregoriano, el que llevamos, en el año 31. ¿Cuántos años habían pasado exactamente desde el primer sacrificio por la entrada del pecado hasta que Jesús muere en la cruz? 4000 años. El tipo se encuentra con el antitipo, el cordero que simbolizaba a Cristo. Justo 4000 años de historia. Año 31, pasan 4000 años. Y son 6000 hasta el regreso de Cristo. ¿Cómo estáis de matemáticas? Súper fácil, esta la sé hasta yo. Entrada del pecado en Edén. Pasan 4000 años y muere Cristo. Sucede en el año 31, su crucifixión. De aquí a aquí 4000 años. Si son 6000 años de historia y vuelve Cristo, de aquí a aquí tiene que haber 2000 más. Según nuestro propio calendario, no hace falta buscarse historias raras ni complicadas. Tenemos que sumar 2000 años a este 31 para que sean los 6000 años enteros. Y viene la segunda venida de Jesús.
Bueno, ¿pensáis la suma os da en la cabeza lo que es? ¿Es que sí? Aportación de un colaborador. Sencillamente para que veáis cómo a través de toda la Biblia había cosas que nos estaban indicando ese momento. Y precisamente la persona que me escribe habla de un momento de la historia de Jesús en la cual sucede algo. Y tiene que ver con el bautismo, tiene que ver después del bautismo de Jesús. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Al siguiente día, en el 2, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Después, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Una deducción que cuando ya tienes la plantilla mental de ese código, qué fácil es ya. Jesús se bautiza cerca de la Pascua. Bueno, Juan relata que todo acontece en muy pocos días. Pero lo que me llama la atención es que al tercer día, después de bautizado Jesús, tuvo lugar una boda y Jesús estaba allí. Y recordé algo como las bodas del Cordero al tercer día o tercer milenio tras la muerte de Jesús en Pascua. ¿Os dais cuenta cómo las cosas en la Biblia están registradas porque nos están dando una enseñanza de cómo acontecería el paso del tiempo hasta la venida de Jesús? Pues sí. Otra cosa puede ser la equivocación de cuándo fue bautizado Jesús aquí. Esta persona no es adventista, pero enseguida se dio cuenta de lo de los días. Las bodas, ¿no es lo que estamos esperando? ¿Con quién vamos a estar? Con Jesús. ¿Y cuánto tiempo habrá pasado desde entonces? 2000 años. 2000 años. Y al tercero, ya está. Todo fue escrito especialmente para nosotros. Primera de Corintios 10, versículos 11 y 12. Mirad cómo los versículos, cuando sabes ciertas cosas, ganan una fuerza tremenda. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Estamos firmes diciendo que no podemos saber cuándo va a volver Jesús? Y a veces nos creemos firmes. Patán, caídos. Todo eso que está registrado en la Biblia se registró como ejemplo lo que les pasó a esos personajes, los nombres de los personajes, las ciudades o pueblos donde ellos fueron, los días, los años, los números que aparecen en detalles. Todos nos están dando una significación para el momento del retorno de Cristo. Y si no os lo creéis, leed la Biblia bien a partir de ahora y lo entenderéis por vosotros mismos. ¿Sabéis cómo a partir desde que empezamos a dar la sencilla clave, tanta gente me ha llegado a escribir, adventistas y no adventistas, que me dicen: mira este otro texto, este episodio de tal personaje, mira qué acontece y cómo cuadra todo, es otra vez lo mismo, nos está diciendo lo mismo para el tiempo del fin, continuamente. Os pongo ese ejercicio para vuestras casas a partir de ahora, no para un día, ni para pasar examen conmigo, sino sencillamente para que nos pongamos en comunión con lo que Dios nos quiere decir y nos preparemos para su pronto regreso. Ahora entendemos bien el texto de Oseas 6, del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cómo cambian los textos cuando sabes un poquito más?
31 más 2000, la segunda venida de Jesús. ¿Estáis preparados para eso? ¿Estamos preparados para eso? Si alguien aún tiene dudas de eso, el próximo tema va a versar sobre esto dentro de unos minutos. Y el de la tarde aún más. Y si queréis más detalles, entrad en nuestra web oficial, donde vais a ver las 31 temáticas hasta entonces hechas subidas, aún faltan otras, y os vais a dar cuenta que esto no son bromas. No tenemos excusas. Sabemos el año del retorno de Cristo. 2031 es el momento del retorno de Cristo. Por tanto, sabemos algo más también. ¿Cuándo murió Jesús? En Pascua. Se cumplieron 4000 años justos. Si tienen que ser 6000 años justos, ¿cuándo vendrá? En Pascua. Y la fiesta de tabernáculos que algunos ponen aquí es otra cosa un poco distinta. Pero bien, 2031 en primavera vuelve Jesús. Se lo podéis decir a quien queráis, y quien os diga que estáis mintiendo, que os demuestre que todo esto es mentira. No pueden. No pueden. Pero van a utilizar citas de lenguaje que dicen, no se puede poner fecha y no sé qué y no sé cuánto. Y no se van a molestar a buscar las otras citas de Ellen White que tuvimos que mostrar, donde ella claramente cita y aclara a qué se refería cuando escribió todas esas cosas. Y eso no quieren saberlo ya. Pues señores, si queremos saber la verdad debemos indagar. Y una vez más, aquellos que se están negando al mensaje, que se lo planteen bien, porque Cristo está a punto de volver y nos lo ha dejado claro. Que Dios nos ayude a captar su palabra y que no nos neguemos con prejuicios, preconceptos y con lo que diga tal iglesia. Escrito está. Hacemos un descanso y vamos a proseguir. Terminaremos con una oración y para ello nos pondremos de rodillas. Todos los que podáis, por favor, y queráis. Padre nuestro, te estamos inmensamente agradecidos porque tú dejaste tu palabra especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos, y eso somos nosotros. Nos quedan unos 16 años para que vengas a buscarnos, y ya va siendo hora que nos dejemos de las cosas que nos atan a este mundo y que dejemos de lado todas las cosas que solo son un estorbo para nosotros y que podemos estorbar a otros para que consigan la salvación. Sabiendo este mensaje debemos estar inflamados del Espíritu Santo, contentísimos de saber que pronto vas a volver. Y esto tiene que hacernos hablar a las personas de nuestro alrededor en todo el mundo para que conozcan el momento y se preparen. Y también pensando que no somos amos de nuestros días y que quizás no llegaremos a ese fin porque antes nos muramos. Pero que sea como fuere, demos la esperanza a este mundo de que muy pronto esto se acaba y por fin viene lo bueno, vienes tú. Perdona nuestros pecados y bendícenos, especialmente en tu santo día, que también conmemora el sábado en el cual tú vas a volver. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.